Hola a todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver qué es una derivada y cómo podemos resolverlas por su definición. Por aquí tenemos una función dibujada y vamos a explicar primero, para poder entender bien el concepto de derivada, lo que es dibujado en una función. Las derivadas siempre se calculan de funciones. Hacemos la derivada de una función o la derivada de una función en un punto, ¿vale? En uno de los puntos de la función. Si yo quiero calcular la derivada de la función en un punto, imaginemos que yo lo quiero calcular en este punto que estoy marcando por aquí. Si yo quiero calcular la derivada de la función en ese punto, lo que tengo que saber es cuál es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Ya tenemos dibujada la recta tangente a la curva en ese punto. Recordad que para que una recta sea tangente, lo que tiene que ocurrir es que únicamente toque en ese punto, ¿vale? Que es lo que hemos hecho aquí. Esta es la recta tangente a esta curva en este punto, que es el punto en el que toca a la curva. Así que, como decíamos, la derivada de esta función en este punto es la pendiente de esta recta. Así que, si recordamos la ecuación de la recta de siempre y es igual a mx más n, la pendiente de esta recta es la m, esta es la pendiente. Por lo tanto, ese valor sería la derivada de esta función en ese punto. Vamos a poner un poquito más de nombres, ¿vale? Vamos a imaginarnos que este punto en el que estamos calculando la derivada es el punto A. Y además vamos a suponer que esta función es f de x. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, pues que la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto A es la derivada de la función. ¿Y cómo se escribe derivada? Bueno, pues si la función es f de x, la derivada es f' de x. Y esta es la forma que tenemos de escribir derivada. ¿Qué pasa? Que esto es la forma genérica, es decir, tengo una función y esta sería la forma de decir su derivada en cualquier punto, la derivada que va a depender de x. Si yo quiero calcular la derivada en un punto exacto, como este caso, lo que tendríamos que poner es la derivada de la función, pero en el punto A. Y esto es lo que va a ser exactamente igual a esta m que tenemos aquí. Porque recordad que la definición de derivada es que la derivada de una función en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Por lo tanto, la derivada de esta función en el punto A es igual que a la pendiente de esta recta. Esta sería la explicación gráfica de lo que es una derivada. Ahora vamos a ver cómo se calculan utilizando su definición. Vamos a ver ahora qué he añadido a esta gráfica para ver cómo podemos calcular la derivada de una función. Como vemos, he añadido este espacio que he denominado h y por lo tanto, si este punto era A y este espacio es h, este punto de aquí es el punto A más h. Los he marcado, el punto A era el que teníamos antes y el punto A más h es este punto de aquí. Además, he calculado su coordenada y, que en el caso de A será f de A, y en el caso de A más h será f de A más h. Recordad que la derivada de la función es la pendiente de la recta tangente. ¿Recordáis cómo se calculaba la pendiente de una recta cuando teníamos dos puntos? Pues simplemente teníamos que restar estas dos coordenadas y dividirlo entre la resta de estas dos coordenadas. Es decir, que la pendiente sería f de A más h menos f de A dividido entre h, que es la resta de A más h menos A, es decir, este espacio de aquí. Esto sería la pendiente. Por lo tanto, tiene sentido pensar que esto puede ser f' de A, la derivada de A, porque yo he dicho que la derivada de la función es la pendiente. Pero cuidado, porque es la pendiente de la recta tangente a ese punto. Es decir, esto es verdad siempre que esta h sea muy pequeñita. ¿Por qué? Porque entonces estaremos en un único punto o muy cerca de un único punto.
Por lo tanto, esto será verdad siempre que esto sea igual al límite cuando h tienda a 0 de esta función de aquí. Así que vamos a reescribirnos bien la ecuación y empezamos a practicar la resolución de derivadas. Por aquí tenemos la primera derivada que vamos a calcular. En este caso nos dan esta función, menos x al cuadrado más 3x más 38, y me piden calcular la derivada de esta función en 0. Así que lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula sustituyendo esta a por este 0. Así que lo que nos queda es el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h, que es h, menos f de 0 entre h. Y ahora lo que tenemos que hacer es cambiar esta f de h y esta f de 0 por los valores, es decir, esta función, sustituyendo la x o bien por h o bien por 0. Así que nos queda el límite cuando h tiende a 0 de menos h al cuadrado más 3h más 38 menos 0 menos 0 menos 38 y dividido entre h. Y ahora lo que tenemos que hacer es ver esta función y en este caso vemos que tenemos un más 38 y un menos 38 que podemos eliminar de tal forma que el límite nos va a quedar límite cuando h tiende a 0 de menos h al cuadrado más 3h partido por h. Si ahora sustituimos la h por 0, que es lo que nos indica el límite, nos va a quedar 0 partido por 0, lo cual es una indeterminación que deberíamos saber resolver. Esto es una indeterminación. Así que para resolver estas indeterminaciones lo que teníamos que hacer era factorizar todo lo que pudiéramos para intentar resolverlo. De forma que nos quedará el límite cuando h tiende a 0 de, sacamos factor común h y nos queda menos h más 3 partido por h. Ahora las h se pueden simplificar y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de menos h más 3. Ahora tenemos que sustituir la h por lo que pongo aquí, en este caso 0, y el resultado de este límite es 3. Lo que quiere decir que la derivada de esta función en 0 es igual a 3. Y este sería el resultado de esta derivada. En este siguiente ejemplo, la función que me dan es f de x igual a x al cuadrado y me preguntan por dos derivadas, f' de 3 y f' de 4, es decir, la derivada de la función en 3 y en 4. En vez de hacer dos derivadas, lo que vamos a hacer es calcular la derivada en x, es decir, la derivada general, esta de aquí. Y para eso nos vamos a copiar la definición sustituyendo la a por x. Y ahora vamos a sustituir f de x más h y f de x por lo que nos diga la función. De tal forma que nos quedará el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, pues x más h al cuadrado, menos f de x, x al cuadrado, y partido por h. Si intentamos resolver el límite, vemos que al sustituir la h por 0, aquí nos va a quedar 0, por lo tanto esto será x al cuadrado menos x al cuadrado, 0 partido por 0. Nos va a quedar un 0 partido por 0, que es una indeterminación, así que lo que tenemos que hacer es operar este cuadrado que tenemos aquí e intentar factorizar lo que tengamos, de tal forma que podemos escribir el límite cuando h tiende a 0 de x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado, esta sería la resolución de la identidad notable, y luego menos x al cuadrado y dividido entre h. Si seguimos operando, x al cuadrado que suma y x al cuadrado que resta lo podemos quitar, y ahora en el numerador podemos sacar a la h como factor común, así que esto quedará el límite cuando h tiende a 0 y en el numerador nos quedará
h como factor común multiplicado por 2x más h. 2x más h. Y en el denominador nos queda la h, que la podemos simplificar, y ahora ya tenemos la expresión lo más factorizada y simplificada posible, y podemos sustituir la h por 0 a ver lo que nos queda. Si sustituimos esta h por 0, el resultado de esta derivada es 2x. De tal forma que podemos decir que la derivada de esta función es 2x. Y ahora calcular estas dos derivadas es muy sencillo, porque únicamente tenemos que introducir el valor que ponga aquí en la expresión de la derivada donde aparezca la x. Es decir, para la derivada en 3 simplemente hay que sustituir la x por 3, de tal forma que 2 por 3 es 6. Y lo mismo ocurrirá para el otro caso. Como ahora tenemos que calcular la derivada en 4, únicamente sustituimos esta x por 4. 2 por 4, 8. Y de esta forma ya hemos calculado las dos derivadas haciendo el límite una sola vez al calcular la derivada general de la función. Y por aquí tenemos la última derivada que vamos a resolver, que es la derivada general, la derivada en función de x, de esta función, x al cuadrado más 5x menos 3. Pues como siempre lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula sustituyendo la a por x. Y una vez que ya tenemos esto por aquí, tenemos que sustituir f de x más h y f de x por esta función de aquí. Tenemos que completarlo. Así que nos quedará el límite cuando h tiende a 0 de la función x más h, pues será x más h al cuadrado más 5x, tenemos que poner más 5x más h y menos 3. Y ahora añadir menos la función, es decir, menos esta función, cambiando todo de signo. Menos x al cuadrado menos 5x más 3. Y todo esto lo dividimos entre h. Vamos a ver lo que podemos quitar de por aquí. Podemos quitar este menos 3 con este más 3 y poco más. Si sustituimos ahora la h por 0, vamos a ver qué es lo que nos queda. Si lo sustituimos, nos queda por aquí simplemente x al cuadrado, porque la h es 0, más 5x, porque la h es 0, menos x al cuadrado, menos 5x y partido por 0. Pero si os dais cuenta, x al cuadrado positivo con x al cuadrado negativo, 5x positivo y 5x negativo. Volvemos a lo que obtenemos siempre, una indeterminación de 0 partido por 0. Así que lo que tenemos que hacer es operar y factorizar. Vamos a hacerlo por aquí abajo, de tal forma que nos queda el límite cuando h tiende a 0. Si hacemos ese paréntesis de identidad notable, recordad que es cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Luego resolvemos el siguiente paréntesis, que es 5x más 5h. Y continuamos añadiendo el menos x al cuadrado menos 5x. Y todo esto partido por h. Vamos a ver qué podemos simplificar de aquí. Pues como vemos, la x al cuadrado que suma y la x al cuadrado que resta, 5x que suma y 5x que resta. De tal forma que nos queda 2xh más h cuadrado más 5h. Todo tiene h, por lo tanto la podemos sacar como factor común. Que no se nos olvide seguir añadiendo el límite cuando h tiende a 0, porque todavía no lo estamos resolviendo. No estamos sustituyendo la h por 0. Sacamos factor común la h, como hemos dicho, entonces de este primer factor nos quedará 2x. De este segundo sumando nos quedará una única h, ya que estaba al cuadrado. Y por aquí nos quedará el 5. Este sería el numerador y en el denominador la h que teníamos. Podemos, por lo tanto, simplificar estas h's y ahora ya sí que podemos resolver este límite sustituyendo la h por 0, de tal forma que el resultado del límite sería 2x más 5. Así que ya tendríamos el resultado de la derivada. 2x más 5 es el resultado de la derivada
de esta función. Si además nos pidiesen calcular la derivada en algún punto concreto, en 2, en 5, en -1, en -7, lo que tendríamos que hacer únicamente es sustituir esta x del resultado de la derivada por el número en el que me pidan la derivada, como hemos hecho en el anterior caso. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.